Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Es impresionante cómo a lo largo del tiempo la ciencia va fortaleciendo sus conocimientos y encontrando en muchos casos salidas frente a esta crisis ecosistémica social que vive la humanidad. Y creo que vale la pena relatarnos todos esos hallazgos, conocerlos, para poder apoyar desde el lugar donde estamos e implementarlos en algunos casos a esos cambios, a esos nuevos descubrimientos. Leíamos esta semana que investigadores del CONICET han revelado el rol clave de un tipo de escarabajo en la fertilidad del suelo y en la producción ganadera del país. Facilitarían un proceso determinado justamente para que los suelos no pierdan su riqueza, que es uno de los aspectos dramáticos del tiempo que vivimos, ¿no? La pérdida de fertilidad de esos suelos, en algunos casos el envenenamiento de esos suelos por una disposición de elementos químicos que en muchos casos pasan largamente lo aconsejable. Vamos a conversar sobre estas cosas y algo más, porque estamos en un tiempo donde todo se interrelaciona, o debiéramos interrelacionarlo para poder inclusive organizar nuestras vidas, desde dónde vivimos, qué hacemos y cómo consumimos, con la bióloga María Elena Zaccagnini, de larga trayectoria, mucho tiempo en el INTA, ahora está en la actividad privada. La encontramos ahí esta mañana, en Cerrito, en Entre Ríos, donde desarrolla la nuez pecan. Después vamos a hablar un ratito sobre ese desarrollo, pero la saludamos en primera instancia y le vamos a preguntar algo sobre este descubrimiento que mencionamos ahí por arriba. Cristina, ¿cómo estás? Buen día. María Elena, ¿cómo estás? Hola Se me Sergio, buen día. traspapeló el... ¿Cómo es? Todo bien, Es gracias. medio temprano. ¿Cómo está ahí en Cerrito? Está bien, está el tiempo preparándose para llover, lo cual Igual que esperamos, acá, sí. porque siempre el agua es bienvenida en el campo, así que Hace eh, pe- falta. sí, pero me parece que va a pasar por el costado. Estaba Mm, viendo los radares recién y no estoy muy segura de que va a ah, llover, qué, lamentablemente. qué lindo cuando la ciencia encuentra en la propia naturaleza, en los seres vivientes, esa especie de, o son soluciones o, o facilidades para que sigamos conservando el suelo y no destruyéndolo, ¿no? Sí, claro, fíjate que la nueva, digamos, los nuevos enfoques de manejo regenerativo y demás, que es de la forma que se habla ahora de hacer conservación en sistemas productivos, habla de sistemas basados en naturaleza, o sea, Mm. manejar los ecosistemas. Usando los servicios o las funciones que la propia naturaleza te ofrece y que por décadas ha pasado desapercibido, pero por suerte y gracias a la ciencia y a este enfoque integral, holístico, que ya viene dominando la ciencia desde hace varias décadas, ahora miramos todo de manera funcional, ¿no? Entonces, Mm. las soluciones basadas en naturaleza no son más que usar lo que entendemos de las funciones, cómo los organismos que integran esta trama, este tejido biológico que son los ecosistemas, funcionan y qué funciones cumplen y cómo nosotros, privilegiando la sobrevivencia o la existencia o el éxito reproductivo de esas especies, podemos lograr que esas funciones se expresen y por lo tanto tengamos los beneficios que queremos. Por ejemplo, esto que acabas de mencionar, o sea, conservar no solo los escarabajos estercoleros, sino hay un montón de especies, innumerables especies que cumplen esas funciones de las cuales vos describiste,
Ocurre que como son chiquitas y no se ven y funcionan a nivel del suelo, eh, pasan como desapercibidas, pero son vitales, son funciones absolutamente imprescindibles para mantener la salud, no solo del suelo, sino la salud ambiental en su conjunto, ¿no? Claro, y es bueno saber que si nosotros seguimos con este sistema de seguir tirando veneno en el campo, esto no va a suceder porque automáticamente se interrumpe ese ciclo de la vida que vos acabás de describir, ¿no? Se rompen relaciones, digamos, pero Eso, no son solamente los químicos, es un conjunto de cuestiones, de cosas que están de pasando. Por un prácticas. lado, por un lado lo químico, que es irrefutable, pero también hay cambios estructurales. Hay desmontes, hay pérdida de plantas del Mm, suelo, hay ¿cómo es que se dice? No me sale ahora, pero bueno, el endurecimiento del suelo, pérdida de permeabilidad por la falta de las vegetales, precisamente porque las raíces de las plantas son las encargadas de mantener primariamente la permeabilidad, la porosidad de los Desertificación, claro, suelos. claro. Y en esos poros viven muchos organismos del suelo. Mm, Hay millones de organismos. Mira, yo tengo una diapositiva que siempre presento en mis trabajos, en mis presentaciones, digamos, cuando hablo de estos temas, que muestra cómo mirar al suelo en distintas escalas, ¿no? Y mm, cuando vos llegás a una escala de tomar un terroncito de 1 milímetro por 1 milímetro, vos podés tener millones de especies en ese mm, pedacito, pero de especies que no se ven. claro. Entonces, la única manera que vos las podés ver es con un microscopio o con determinados instrumentos que miden emisiones de determinadas sustancias que delatan que están esos organismos, Mm, microorganismos, ¿no? me hace... Entonces, hay que pensar en que lo que ha estado ocurriendo en estas décadas de simplificación de los ecosistemas, de pérdida de especies, lo que se están perdiendo son funciones. Mm, Entonces, la función, por ejemplo, de este tema que nos convoca hoy, que es el de la degradación de la materia orgánica del suelo, para que esa materia orgánica que trituran estos escarabajos, tiene que haber otros organismos que los van a mineralizar y van a mm, poner a disposición de la planta los minerales, y que no son los escarabajos, son otros organismos más chiquititos, hay colémbolos, hay hongos, algas, hay bacterias que están en el suelo cumpliendo una función adicional. O sea, los fertilizantes en realidad el primer eslabón del triturado lo hacen estos organismos, los escarabajos. Pero después, para que estén disponibles para las plantas, tiene que haber otros organismos que mm. siguen con el trabajo. Mirá, Sergio, es tan fantástico y emocionante cuando uno conoce esa trama biológica. Vos decís, Dios mío, eh, qué maravilla la naturaleza y qué interrelacionado que está todo. Por eso las decisiones que se toman en el campo a veces son decisiones que se toman sin información. Porque si se tuviera toda la información disponible o accesible para los que toman las decisiones en el campo, sería otra la historia. Justamente te escucho ese entusiasmo, la facilidad para transmitir la belleza, inclusive el encuentro con la vida, y no puedo dejar de pensar en una educación diferente, en Ujú. una educación que nos conmueva, en una educación que conecte a los chicos, a las chicas, con ese universo que vos estás describiendo con alegría, diría yo, esta Es- mañana. Sí, porque es apasionante. Es como cuando vos te pones a indagar en tu sistema biológico interior en tu cuerpo con este balance de hormonas Mm, y de químicos que se disparan frente a situaciones dramáticas o alegres y demás. Pero qué maravilla, ¿no? Bueno, esto en mm, la naturaleza también pasa,
pero de otra manera, con procesos, con funciones, digamos, afortunadamente la ciencia está destapando todo esto, lo está poniendo a disposición de la gente para que se entere. Y lo de la educación lo retomo porque es súper importante, Sergio. Es cómo enseñamos ecología en las escuelas. Es necesario sacar a los chicos de las aulas y sacarlos para que precisamente se emocionen frente a esta maravilla. Y yo te puedo asegurar que ocurre porque yo saco chicos, digamos, no solo mis nietos que les regalo lupitas y cosas para que salgan a mirar, sino los chicos de las escuelas cuando van a mi campo y demás, los motivo a que miren su centímetro, su metro cuadrado que está debajo de sus pies, focalicen ahí y miren la maravilla que hay debajo de sus pies. O miren para arriba y van a ver la diversidad de aves. Y que le miren los picos, qué diferentes que son, porque eso está hablando de sus distintas funciones dentro del ambiente donde están viviendo, ¿no? Es y bueno, y capital. empiezan a descubrir esas cosas y te puedo asegurar que se enloquecen. Sí, claro, me estoy imaginando el brillo de esos ojos, ese entusiasmo, pero además vivimos en un lugar privilegiado en la Argentina, donde todavía es posible ver el horizonte, los cielos, como vos decís, y todo ese universo que está ahí. La verdad que es incomprensible, ¿no?, que los humanos hayamos destruido eso mismo que nos garantiza la vida, como vos solés decir, ¿no? Claro, y que estamos a tiempo, eso es lo más importante que yo creo que tenemos que estar privilegiando. Estamos a tiempo de que esto no se vaya todo al diablo. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer y empezar por los niños es fundamental, pero también trabajar con los adultos es muy importante Sí. porque ellos son los que están tomando las decisiones ahora y están marcando las posibilidades a futuro para las nuevas generaciones. Entonces, la responsabilidad es compartida. Pero te voy a contar una anécdota del año pasado. Vinieron los chicos de 4º grado del colegio, de donde va mi nieto, uno de mis nietos, ¿no? Y entonces hicimos, además de hacer toda la recorrida, de hacer todo el ciclo del PECAM, porque ellos en la escuela estaban dando ciclos productivos, ¿no? Entonces fueron al campo y yo traté de mostrarles todo el ciclo del PECAM y estábamos cosechando. Bueno, creo que ya te conté el otro día que les di lupitas, les puse a que miraran dentro de los ruesnos y de las nueces la biodiversidad que había de vaquitas, de arañas y demás. Bueno, cuando terminó el día, vienen 2 chicos, una nena y un nene, me abrazan y el chico me dice, quiero decirte que hoy es el día más feliz de mi vida. Y me mira con esos ojitos brillosos así, yo lo abracé y yo le dije, mirá, esto es lo mejor que me pudo pasar a mí. Fue algo tan lindo, mirá, se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo porque me emocionó tanto. Y yo dije, wow, viste, y eran 60 chicos en el campo ese día. Una hermosura. Una hermosura, ¿viste? Entonces vos decís, hay un potencial, porque cuando vos atravesás a través de las emociones, es algo que no se olvida, ¿viste? Cuando vos tenés vivencias con emoción, quedan, no te las olvidas más. Acá Graciela de Belgrano dice, ¿se siembran los escarabajos para que desarrollen el proceso que describís, María Elena? Sembrar, bueno, es Entre comillas lo pone. Sí, sí, mira, desconozco que se esté haciendo cría, digamos, en laboratorios para hacer, para dispersarlos, pero bueno, eso se ha hecho, por ejemplo, con otros organismos, ¿no? Con las moscas, por ejemplo, en lugares donde cumplen un rol de control biológico de plagas y demás. Es una práctica que sí, que se hace a nivel experimental. No conozco con los escarabajos si eso se ha hecho o si se está haciendo, la verdad que no lo sé, pero es una medida de restauración de una función que puede llegar a hacerse en caso de que fuera necesario, ¿no? Porque si vos
ves que tu ecosistema productivo se va desertificando, estás perdiendo especies. Bueno, una vez que vos entendés qué necesita esa especie para poder quedarse ahí, que eso es fundamental entender cuáles son los requisitos de hábitat que necesita una especie, porque de nada vale que vos siembres o recolonices un lugar si esa especie no va a encontrar sus condiciones de hábitat que le permitan sobrevivir y pasar y reproducirse, digamos, Claro. poder pasar sus genes a próximas generaciones, que es como funciona la evolución. Entonces, sí es posible hacer ese tipo de cosas, pero tienen que estar dadas las condiciones para que esa especie pueda sobrevivir en ese ambiente. Si no, son esfuerzos que no tienen ninguna razón de Hablando, implementarse, ¿no? Pues son cosas caras. estamos hablando con María Elena Sacagnini, de gran trayectoria. Cité que había trabajado en el INTA, pero formó parte de la plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistemas, IPBES, por su traducción en inglés, y formó parte de muchos estudios que hablaban de la degradación de las especies, concretamente de la desaparición de especies. Y me gustaría preguntarte brevemente sobre esto, dada tu experiencia, María Elena, acerca de si esos números que se conocen, por ahí podrías actualizarnos esos estudios, si hay algo nuevo, forman parte de algo que acontece en la naturaleza con naturalidad para que eso pueda volver a regenerarse, o los niveles se han pasado largamente y tienen más relación con esto que mencionabas antes, los desmontes, la intervención desmedida del hombre y demás. De la contaminación, sí, Mm. sí, mira, vos sabés que en la evolución del universo de nuestro planeta ha habido momentos donde ha habido extinciones masivas por causas naturales, ¿no? Mm. Pero esta, le llaman la quinta gran extinción, en realidad es un proceso que ha sido producido por las actividades humanas fundamentalmente, o sea que esta es lo que está pasando actualmente y esta estimación que se hizo de que hay riesgo de extinción de más de 1 millón de especies es un estudio del IPBES, de la evaluación global, de hace unos pocos años, que tiró esos números basados en la información que hay publicada en la ciencia, ¿no? La noticia que te puedo dar reciente es que ayer casualmente terminó la primera reunión de autores de lo que va a ser la segunda evaluación global. O sea, hace 4 o 5 años se hizo esta, fue en el 2019, sí, hace 5 años, salieron estos números, digamos, y ahora lo que se va a hacer es darle otra vueltita de rosca a esa evaluación sobre la base de nueva información disponible, ir a otra evaluación y ir ajustando esta información, porque la verdad que es un número demasiado importante como para que quede ahí flotando, ¿no? La ciencia sigue produciendo información. Afortunadamente, estos informes de la IPBES influencian las agendas de investigación en muchos países, ¿no? La IPBES tiene casi 150 países miembros. Por supuesto, Argentina es miembro del panel, y en muchos países es muy efectiva la influencia, no solo a nivel de los países, sino también a nivel de las convenciones globales, como la Convención de Diversidad Biológica, la de certificación, el cambio climático y demás. Todas esas convenciones usan estos informes que nosotros producimos como insumo para decirle a los países por dónde tienen que ir las prioridades. Entonces, en la medida que estos organismos sigan funcionando así, yo creo que estamos como acelerando la posibilidad de que la ciencia ayude a informar la toma de decisiones. Eso es lo clave, que las decisiones se tomen con información que es creíble, que es confiable, que ha pasado por filtros de revisión, no solo de pares, sino también de decisores políticos, que ese es el proceso que hace la IPBES. Así que
hay que estar atentos, hay que leer esos informes. Hay que tratar de que esos informes permeen en todos los sectores productivos, industriales, comerciales, porque ahí es donde se toman las grandes decisiones que afectan al ambiente y que de última están afectando nuestro futuro como sociedad, como humanidad. Sí, porque además pareciera que todo lo que producimos, lo que ideamos, siempre incluye el sacrificio de la naturaleza, de todos esos ecosistemas que vos explicabas con tanto entusiasmo, ¿no? Y entonces ahí los informes están diciendo una cosa y el modelo por el cual se rige nuestra organización sigue siendo un modelo de destrucción, ¿no? Y hay un poco de reaccionario en el Mm, sistema, pero también yo soy optimista porque hay muchísimos productores, muchísimos forestales y bueno, que están empezando a hacer inversión en restauración de los mm. ecosistemas porque se han dado cuenta que no le van a vender a nadie si no implementan este tipo de cosas. Por un lado eso, ¿no? El bolsillo siempre mandan los sistemas de producción, pero por la razón que sea, hay buenas iniciativas en distintos organismos, en distintas organizaciones de Mm, productores agropecuarios y de forestales que están empezando mm, a hacer esto. Eso es muy auspicioso sí, y hay que remarcarlo, bien. porque si siempre vamos a ver la mitad del vaso vacío, Mm. no estamos sumando a los que queremos sumar. Bueno, entonces nos vas a contar de tu emprendimiento, porque te quiero contar algo además. Sí. Hoy convidamos a Cristina Pereira a que nos Ajá. acompañe en el programa, porque Karina, bueno, que está habitualmente, está en un proceso de mudanza y demás. ¿Y sabes Sí. qué trajo Cristina para compartir acá con el café, el té que nos tomamos? No, no sé. Nueces pecan. Sí, ¿Ah, María sí? Elena. Sí, María Elena, soy fan de las nueces pecan. ¿Me contás qué tiene que tener una Buenísimo. buena nuez pecan para reconocerla como tal? ¿En qué me tengo que fijar? Mira, lo más importante es el color, ¿no? Pues si vos vas a una dietética y vas a comprar la nuez pecan, fíjate qué color tiene. Acá. Si el color es muy oscuro, seguro que está rancia. Ups. Mm, Bueno, Entonces, sí. ojo con eso. La nuez pecan quiere dos cosas. Ujú. Cuando está plantada, cuando está en el árbol, digamos, quiere agua, mucha agua. Y cuando está cosechada, cuando ya está disponible para el consumo, quiere frío. La nuez mm. pecan se conserva en la heladera, no Ah. afuera de la Ah, heladera. estoy Si vos vas haciendo a todo ir a una mal. dietética, le decís, ve, ¿usted tuvo en refrigerada esta nuez desde que se la mandaron? Porque si no, en 3 meses está rancia. Y entonces yo una de las cosas que le digo a mis clientes siempre, se las doy en bolsitas cuando compran por cantidad, ¿no? Se las doy en bolsitas zip o envasadas al vacío y le digo, así como te la doy, Mm. métela en la heladera. Y O en el freezer te claro. duran 2 años, en la heladera te dura Ah. un Ah, año. Y contanos cómo es ese proceso de producción que descontamos es un proceso orgánico. Es agroecológico lo que yo hago, no es totalmente orgánico porque todavía el pecan es muy difícil de hacerlo orgánico porque estamos metidos en una matriz de paisaje donde tenemos Claro. cultivos En intensivos derredor. alrededor Claro. y entonces no podemos certificar que no alguna gotita o alguna partícula que venga del vecino no nos contamine nuestro pecan. Pero en el caso, Vamos a sí, quedarnos ahí mínimamente un sí, poquito, ¿no? Para poder sí, entender bien esto. Es decir, son productores, en tu caso, que están haciendo las cosas agroecológicamente sí, como deben hacerse, sí, pero sí, si en derredor sí. quienes tienen otros campos cultivan del modo en que se viene haciendo hasta ahora, hay una especie de deriva que puede ser de una gotita, ya una Exacto. gotita invalida el proceso de certificación. Eso nos decís, ¿no? Exactamente. wow. Si es la certificación orgánica es muy estricta y no permite, o sea, tiene muy poquita tolerancia de la presencia de partículas que no estén Claro. autorizadas, digamos. Entonces, en el manejo agroecológico yo me hago cargo de todo lo que hago yo, digamos, ¿no? Claro. De respetar
y en el caso de mi campo está rodeado de monte nativo y tengo solo un lado que está desprotegido y mi vecino, yo hablo con él todo el tiempo y le digo, no me vas a poner soja acá, por favor, si pones maíz no vas a hacer aplicaciones aéreas, por favor, y entonces vamos compatibilizando nuestras decisiones para que no me vaya a venir, porque estuve una vez, muy al principio, un vecino que aplicó un 2,4-D que es hormonal y que produce efectos en las plantas hormonales y cambios genéticos, y vino una nube y nos afectó unos arbolitos, ¿no? Entonces tuvimos que ir a un escribano, hacer un acta de constatación y demás, y el efecto que vimos fue deformación de las ramas. Y bueno, eso fue algo que a partir de ese momento nosotros dijimos, bueno, cuando nosotros hacemos aplicaciones de nutrientes foliares, que son nutrientes foliares, con pulverizadora de forestal, para que pueda llegar con el zinc hasta la copa del árbol, yo le aviso a todos los vecinos, miren, hoy voy a aplicar, no se asusten, son nutrientes foliares. Y eso es parte, yo creo, de la cultura también que tenemos que ir instalando. Seamos cooperativos, ayudémonos a hacer las cosas bien entre nosotros. Entonces, creo que también tiene que ver con las conductas, con la responsabilidad de los productores. Y bueno, yo lo que hago es tratar de usar todo el conocimiento que tengo para privilegiar ciertos rasgos en mi campo que me garanticen que voy a tener vaquitas de San Antonio, que voy a tener arañas, que voy a tener una diversidad de bichos que me van a comer las potenciales plagas. Y bueno, yo no tengo problema de plagas. Mi campo, nunca mis árboles recibieron una gota de un insecticida, no tengo necesidad. Yo creo que hay que educar mucho y fíjate vos que estoy bastante esperanzada también en esto de la IPBES porque están ahora, se ha iniciado, ya están en la etapa de un primer informe, haciendo una evaluación en conjunto con los sectores productivos, con la energía, con la producción de alimentos, con la industria. Entonces vos decís, bueno, también a nivel internacional se estaban empezando a dialogar con aquellos sectores que son los grandes transformadores, ¿no? Ya se sabe cuáles son los 5 factores más importantes de los cambios en el planeta y del cambio climático y todo demás. Entonces, ya está, ya lo sabemos. Ahora vamos al grano, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y hagámoslo ya, porque no vamos a esperar el 2030 hasta acá a la vuelta de la esquina. Entonces, las predicciones para el 2030 son bastante preocupantes y para el 2050 ni te digo. O hacemos lo que tenemos que hacer o dentro de 30 años no tenemos planeta. No. Y parece así apocalíptico, pero en realidad los números, la ciencia está diciendo cosas. Entonces, prestemos atención a lo que dice la ciencia y no seamos soberbios, porque, digamos, hay como una soberbia así social que minimiza lo que está diciendo la ciencia respecto a las implicancias que están teniendo las decisiones humanas sobre la naturaleza, siendo la naturaleza la base de nuestra vida. Porque todo lo que comemos viene de la naturaleza, las fibras que usamos vienen de la naturaleza, los muebles que tenemos vienen de la naturaleza, el aire que respiramos viene de la naturaleza, el agua que tomamos viene de la naturaleza. Entonces, a ver, no sé, es algo inexplicable. ¿Cómo podemos no entender? A mí me quita el sueño muchas veces esto, digo, ¿pero qué nos pasa? ¿Por qué no entendemos? ¿En qué estamos fallando? Y yo creo que, bueno, la comunicación tiene este rol, ¿no? Tan importante, de poder predigerir estas cosas para que a la gente le empiece a resonar esto, ¿no? Seamos cuidadosos desde nuestras acciones a nivel de la casa hasta lo que podamos influenciar a nivel de nuestras comunas, comunidades, en fin. Todos tenemos un rol también en la sociedad, también somos parte de la trama. Gratitud inmensa por esta participación tuya, por tu compromiso, por las preguntas que nos dejás, por lo conceptual, por el entusiasmo, por tantas cosas que no sé si es necesario que aclare, porque cada persona que está escuchando la radio a esta hora debe estar sintiendo lo que sentimos acá. Te mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes.
María Elena Zaccagnini es hija de la universidad pública también, ¿no? Estudió en Santa Fe, en la Universidad Pública de Córdoba, y en Colorado, también en los Estados Unidos, de gran preparación, de gran disposición, como hemos visto, ¿no? Pero tiene una impronta docente increíble y además es clara en su lenguaje, ¿Viste? es didáctica, me encanta. Eso es lo que nos Buenísimo. hace falta. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.